Hola, buenas Hola, ¿qué tal, tardes. Clever? Hola, Muy buenas tardes. buenas. Bueno, ah, yo iba a empezar com um pequeno fragmento de Esperando Godot, pero creio que já tendremos bastante eh, espaços para colocar coisas absurdas, ¿vale? Bueno, para todos os companheiros, não, colegas de teatro, pessoas interessadas em teatro, la charla Esperando a Godot, hoje tem o prazer de receber e me gostaria de agradecer também a participação do dramaturgo e fotógrafo para los que lo conocen, Nani de Julián, ¿no? Pero los que están desde Latinoamérica, Luis Fernando de Julián. Eso Buenas es. tardes, Nani. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clever. ¿No? Muy bien. Bueno, tú estás en Madrid ahora, Sí, ¿no? En Madrid. Los teatros están abiertos, ¿no? sí, con sus medidas de seguridad. Es cierto que algunas programaciones están cayendo. Uh -huh. Bueno, es un poco una pelea, ¿no? Algunas programaciones se caen en algunos sitios, otros siguen adelante, un poco de todo. Los que siguen adelante con medidas de distanciamiento entre butacas, Uh con -huh. medidas de- por el COVID y bueno, pues ahí están. 50% ou 70% de aforos en Madrid. ¿Cómo está ese tema? Pues creo que la última vez, hace poquito, se bajó a 50 y luego también tiene que ver mucho en los teatros municipales, Uh -huh. eh, que los municipios pueden tomar sus propias medidas y pueden decir, pues se baja más todavía o como ellos lo van viendo. Pero vamos, va oscilando. Vale, aqui estamos a De una semana para 70%. otra cambia. Vale, aqui Mm. estamos a 70% de los aforos. Nani de Julián, vamos nesta charla ou este conversatório Esperando a Godot, me gostaria que comentasse quem foi ou quem ha sido o dramaturgo Nani de Julián durante o confinamento. Pues el dramaturgo Nani de Julián durante el confinamiento, en el primer momento, marzo, abril, que nosotros aquí el confinamiento empezó en marzo, Esse en 14 de ese março. primer momento, marzo, abril, sí que escribí, Uhum. acabé una obra de teatro infantil y una obra de teatro corto para adultos que la presenté al premio de ahí de Santa Coloma de Gramenet, es el carro de Baco, Sim. que luego lo gané Uhum. con esa pieza. Uhum. Y el resto del confinamiento, la verdad es que no he escrito y no me avergüenza decirlo Uhum. porque mi atención estaba en otro sitio, mi atención tenía que estar con mi familia, reflexionando sobre todo esto, cómo nos puede cambiar. Uhum. Entonces, no escribí, tenía algunas ideas que apunté y tal, pero no las desarrollé. Creo que eso es interesante que en algún momento lo podamos abordar, el no tener que ser creativos todo el tiempo, Uhum. como si fuese una obligación, porque si estamos escribiendo, o yo al menos si escribo, es porque me gusta, me aporta algo. Uhum. Y una cosa que se convierte en obligatoria y en esclavista, eso no me está aportando nada. Entonces no hay que avergonzarse de decir, oye, pues he estado no sé cuántos meses o tanto tiempo sin escribir porque decía, porque tenía que vivir, tenía que estar, o mi atención tenía que estar en otra cosa. Entonces, bueno, pues yo en mi caso es eso. Y ahora ya hace ya, pues no sé, pues un mes o mes y medio, ya he retomado la escritura, pero porque ya era el momento en el que sí me apetecía contar cosas. Era um conflito na charla anterior, ciclo anterior de charlas, o conversatório, alguns dramaturgos comentavam na primeira ola Mm. da pandemia que havia alguns muito produtivos e outros que não conseguiam ler, não, muitíssima gente não ha Ya. conseguido concentrar. Aí um conflito por que temos um discurso sobre a necessidade de mais tempo, necessitamos mais tempo, não vivemos numa sociedade que chamamos de hiperativa, não vivimos com Mm. uma agenda, não? Eh,
tener esse tanto tempo, esse espaço de tempo que sempre estávamos aí dando volta, comendo coco, generou um conflito, ter tempo e não conseguir produzir, porque hablam disso, não? Uma exigência em produzir, não? Uma exigência em criar. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que todos demandamos tener ese tiempo, pero que sea un tiempo de calidad. Uhum. Y este tiempo que nos ha venido no era un tiempo de calidad, porque realmente era un tiempo de preocupación. Uhum. Es decir, tú no estabas en tu casa a gusto, como puede ser unas vacaciones donde no tienes obligaciones y todas estas cosas. No, era un tiempo que estabas recluido en tu casa por obligación. Tú no lo habías elegido ese tiempo, estabas obligado a estar en tu casa. Entonces sí, claro, al principio aprovechas y te lo tomas como si aquello fuese unas vacaciones y lees muchos libros, ves muchas series en las plataformas, ves películas, tantas otras cosas. Pero luego realmente te das cuenta de que ese tiempo no lo has elegido y no es de calidad, porque te obliga a estar eso, enjaulado. Entonces, yo en mi caso no he tenido ese conflicto porque muy rápido me di cuenta de que no era un tiempo propicio para la escritura. Creo que la idea era mantenerse cuerdo de alguna forma y no caer en ansiedades o depresiones o cualquier otra cosa. Ni yo, ni los cercanos a mí, ni mi familia. Entonces mi atención está fuera de la escritura totalmente. Y en un primer momento, uno que está acostumbrado a escribir mucho durante todo el año, ese parón en seco le parece muy raro y casi que te cuestionas a ti mismo. Tengo que escribir, tengo que escribir. No, 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 no. ¿Por qué tienes que escribir? Esto es un tiempo distinto, muy diferente. No hay por qué escribir ahora absolutamente nada. Nadie te obliga a escribir, no tienes que demostrar tampoco nada a nadie. ¿Sabes? El que ha podido escribir, perfecto. Es que cada uno somos un mundo. Uhum. Entonces, muy bien, yo le aplaudo. Estava pensando aqui, creio que esse momento, não, que estamos vivendo nos provoca que questionar muitíssimas coisas. Eu creio que o primeiro momento da pandemia, aqui nas charlas, salia um pouco na conversa alguns textos de Boccaccio, não, como La Peste e outras obras que passavam durante períodos escuros, incluso o teatro, não, como Shakespeare. E quedo pensando sobre a reflexão da vida, um fragmento de Caldeirão de la Barca, que é a vida, não? Ou na ilusão, na sombra, na ficção, como que este fragmento se traduz hoje, em 2020, não? Como se traduz? Pues es eso, fíjate, es que es muy acertado ese fragmento que tú coges, porque al final lo que es la vida es un acuerdo que hacemos en el momento, ¿sabes? Es lo que nosotros acordamos en un momento qué es la vida, Uhum. pero de repente puede cambiar por una cosa como esta pandemia. Y entonces ahora la vida pasa a ser otra cosa muy distinta, que puede ser saludarnos desde el balcón o salir todos a aplaudir a las 8 de la tarde. Ahora la vida pasa a ser eso. Entonces, creo que es un acuerdo social lo que vamos. Y luego en tu intimidad de tu vida, de tu hogar, la vida es otra cosa que también va mutando. Lo que antes para ti podía ser una rutina diaria, de repente se corta, se destroza y tú tienes que rearmar otra distinta y tienes que tirar de los recursos que tú tienes en tu casa. Entonces ahora la vida pasa a ser esa otra cosa. Yo, por ejemplo, al principio de la pandemia hacía ejercicio físico casi todos los días, prácticamente 2 horas. Eso antes de la pandemia no lo hacía. Entonces, de repente, fíjate qué cambio da la vida. De nada, de una semana para otra pasas a convertirte en casi deportista. De deportista de casa, pero deportista. Entonces, esos cambios es lo que te va haciendo la vida en el momento. Y como esto da tantas vueltas, pues cuando acabemos la pandemia, nuestra vida social y nuestra vida dentro del hogar,
pues igual cambian a otra cosa y mutan de forma distinta. En cualquier caso, creo que es un acuerdo, eso, social y personal, que va mutando. Eu, eu, desde muito jovem, quando comecei a ser teatro, havia um setor de pensadores teatrais que, essa metáfora, ou de tentar um discurso de profundidade, um pouco intelectual, não sei, uh, defendiam que os atores, os criadores, são, de alguma maneira, esquizofrênicos, que necessitam estar sobre o cenário, não para não quedarem loucos, não? Isso me hace questionar esse momento que estamos passando sobre a loucura e as frases que tu está colocando de se transformar no deportista, não, dentro de casa, não? Creio que retrata um pouco a sociedade que vivimos nesse momento. Necessitamos embarcar na loucura do teatro para não quedarmos loucos nos outros criadores. Sí, yo creo que, bueno, salvando que todos somos diferentes e individuales, pero sí que vamos a ver hasta cuánto, o sea, cuánto tiempo, hasta dónde aguantamos sin ese volumen de contacto con la creación que teníamos antes, ¿no? Sin, pues eso, que tú antes veías festivales, tenías toda una oferta de festivales, ahora todos esos festivales de un día para otro se caen, ya no están programados, o una actuación que tenías entradas, pero resulta que justo le han hecho el día antes una PCR a uno de los actores y ya no se puede actuar, entonces tú ya no puedes ver la representación. Todo esto es muy nuevo. Entonces, de momento creo que más o menos lo vamos llevando. Se nos empieza a acumular cierta ansiedad de que queremos volver a la normalidad, pero esto, claro, es que es totalmente razonable que queramos volver a la normalidad porque era lo que nos gustaba y donde estábamos más o menos cómodos. Esto que estamos ahora, pues no estamos cómodos ni como creadores, ni supongo que los productores, ni los distribuidores, ni los espectadores, ni nada que gire o esté cercano a la cultura en general, porque no solo son las artes escénicas, son todas las facetas de la cultura. Entonces, sí, vamos a intentar llevarlo lo mejor posible, pero claro que sí es cierto que vamos generando necesidad de volver a donde estábamos. Comentava antes sobre os festivais. Tu tem uma trajetória, tu acaba antes, não? Nas primeiras contestações, tu colocavas o prêmio do Carro de Baco de uma obra infantil que tu vai escrever. Tu tem outros prêmios em sua trajetória, não? E uma delas é o Filo de las Mariposas. Como eu tenho a sensação de que talvez esteja equivocado, eu tenho a sensação de que a pandemia ha descoberto uma coisa que já sabíamos, mas de maneira muito cruda, não? De que o setor teatral funciona em capelitas, não? Ou classes, não? Classe A, B, C, D. E com esta pandemia isso quedou muito claro que existe realmente um setor privilegiado, existe um setor que creio que é a cozinha do teatro, que vai investigando, vai experimentando, vai buscando novas fórmulas, linguagens, aunque este setor não tenha ou não subvenções para seguir seus trabalhos. E há uma parte do setor que maioritariamente são os atores, companhias independentes que quedam completamente descobertas. Não? Hablo das ajudas desde o governo, desde ajuntamentos que não há ligado a este amplo setor da criação artística, não?
E isso engloba festivais, engloba prêmios e como tu, como criador, a observado é, essa precariedade e essa precariedade, pero também que esse setor privilegiado se quedou muito em evidência, não? Creio que não podemos deixar escapar, não? Tu como criador, como ha vivido, como ha visto ha sentido esse momento? Creo que lo he visto tal y como lo has visto tú, más evidenciado. Es decir, algo que ya todo el mundo sabía y que está ahí y pues que ahora se evidencia más. No recuerdo ahora quién en las redes sociales lo definía muy bien, que ahora había menos oportunidades y entonces los que ya estábamos en esa clase C, D o E o F lo notaríamos muchísimo porque sería mucho más complicado acceder, pero los que ya estaban en la clase A privilegiada, que siempre están ahí, no tienen que hacer nada por llegar a ello, pues tampoco le van a notar mucho. Había un poquito menos, pero seguían estando los primeros para cogerlo. Entonces, bueno, se evidencia mucho, como tú dices, y a mí lo que me parece triste es que de aquí, de este periodo, va a haber muchas compañías que no salgan a flote, porque hay mucha compañía pequeña que claro, tiene que vivir de ello. Y tal y como está la cosa es complicadísimo. Entonces se tendrán que reinventar o tendrán que hacer una pausa en su producción escénica y dedicarse a otra cosa, si es que consiguen dedicarse a otra cosa, y luego volver. No lo sé. No sé cómo lo va a hacer cada cual. Yo creo que en las artes escénicas estamos muy acostumbrados a ser malabaristas en un alambre, que parece siempre que estamos ahí, que parece que nos vamos a caer, pero la gente se agarra al alambre y no se cae. Y yo confío en que toda la gente que está de forma más precaria dentro de las artes escénicas, sobre todo también, no solo las compañías, sino el colectivo de actores y actrices que siempre están buscando por todos los lados, compaginando, pues que sigan adelante, porque si no se va a perder tanto talento. O sea, yo entiendo que la gente pueda hacer una pausa y cuando vengan tiempos mejores, reengancharse, ¿no? O sea, ahora mismo no es el momento. Si antes era difícil, ahora es más difícil todavía poder llegar a encontrar. Yo me pongo en el papel de un actor o de una actriz y encontrar ahora un casting y presentarte tiene que ser complicadísimo. Bueno, pues entonces a lo mejor es el momento de hacer otra cosa y cuando pase poder engancharse. También veía un comentario de un amigo actor que un día puso algo así como: qué contento estoy de en estos momentos que el sueldo que entra en mi casa no sea de las artes escénicas, porque él tenía otro trabajo, porque si hubiese sido de las artes escénicas le hubiese barrido totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, pero insisto, ojalá todas esas personas se puedan reenganchar, porque si no vamos a perder muchísimo talento en todos los campos: el actoral, la dramaturgia, la dirección, la iluminación, tramoyistas, todo. Quizá estamos acostumbrados a, a observar ou assistir, ver colegas, não? Indo quedando por el caminho, de alguma maneira, não? Sí, yo creo que nos estamos acostumbrando y es malo acostumbrarse a esto porque ya empezamos a normalizarlo, ¿no? Exatamente. Cuando se repite mucho algo y empieza a ser usual, lo usual rápidamente se convierte en lo normal y ya queda justificado. Ya cada vez que una compañía tiene que cerrar y deshacerse, normal, se justifica. Bueno, se ha deshecho esta compañía por la pandemia del COVID y ya es normal. De alguma Y eso maneira, no puede ser así. e de alguma maneira desacredita o teatro, não? Falávamos do setor privilegiado, porque é o setor que tem são as caras mais visíveis,
são mais mediáticos e o discurso desse setor é muito politicamente correto contra as diferenças de classes, contra a precariedade, pero este setor é um setor que impõe uma diferença ou impõe classes diferentes classes dentro do próprio coletivo teatral, não? Desacredita por completo o teatro. Sí, si volvemos a lo de antes, sí, claro que hay clases, sí, 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 sobre todo, a ver, sobre todo las clases se ven en las convocatorias cuando son convocatorias muy fuertes o convocatorias menos fuertes, ahí es donde más se ve. Pero algo tiene que tener para que sigamos peleando, porque si no ya lo habremos dejado todos, aún sabiendo de estas clases que estamos diciendo, ¿no? Y aún sabiendo de este descrédito. Pero si seguimos peleando tiene que ser porque pensamos que aportamos algo, si no, no estaríamos aquí. E nossa charla com Jorge do Batman e Maurício Cartum, saiu uma frase muito interessante que dizia: é o artista que prospera encontra estruturas, é o artista que prospera encontra estruturas novas com reação à ambiguidade e incertidumbre de hoje. Então seria lógico pensar que não tardaria em chegar ao momento em que o artista cênico se plantearia transformar o teatro. A pergunta é: desde onde? Desde onde pensamos essa transformação do teatro? Aí vai um pouco em direção ao teu discurso. ¿Desde dónde? Es que, claro, igual habría que transformar desde distintos planos a la vez. Y ojo que ahí no nos salvamos ninguno, ¿eh? Que puestos a transformar, entendido como mejora también, como buscar otras fórmulas, yo creo que ahí entra absolutamente todo el teatro desde sus cimientos. ¿Sabes? Entonces, desde cómo estamos escribiendo, a cómo se están presentando, a cómo se sostienen las compañías, a cómo es el público, a cómo es la crítica, a cómo es la prensa que da cabida a todo esto. Habría tantas cosas que reformar o transformar o reelaborar o experimentar a ver hacia dónde sale, que ya puestos pues le hacemos una reforma integral. Existe uma exigência de que o êxito do teatro, um criador de êxito, um artista de êxito, é aquele que consiga chegar, que logra chegar, por exemplo, ao Líura de Barcelona, ao Teatro Nacional, ao Teatro de Madrid, não sei, Maria Guerreiro, às grandes salas públicas. Bueno, yo creo que eso es un concepto acuñado tal vez por cierto sector de la sociedad o acuñado por también quien le pueda interesar que la visión sea esa, que hay también cierta parte del sector que le interesa esa visión. A mí que por ejemplo, vamos a centrarnos en la dramaturgia, que un autor o autora sea de éxito, para mí es porque leo su obra y me parece buena. Que llegue al María Guerrero o no, me da absolutamente igual. Y no porque yo no haya llegado al María Guerrero, sino porque conozco obras de otros autores y otras autoras que no han llegado nunca ahí y para mí es inexplicable porque creo que tienen una calidad o aportan algo nuevo que no lo entiendes por qué no llegan, ¿no? Entonces, entiendo lo que dices, entiendo que a lo mejor hay un público que cree que el que llega al María Guerrero es porque es muy buen autor o muy buena autora. Hay un sector de las artes escénicas que cree que ese es donde hay que llegar. Y luego hay otro sector que nos da realmente igual, que entendemos por éxito otras historias totalmente distintas. Somos nosotros, por ejemplo. Pues debemos ser la resistencia. Exatamente isso, nós outros, não? Sí. Porque
porque aí perdemos um pouco daquele conceito do teatro, que é aquela reflexão que é dar igual, prove outra vez, fracasse outra vez, fracasse melhor, não? Ujú. Essa seria a melhor tradução de nosso ofício. ¿No? Sí, aprender de los errores y sobre todo es la persistencia. Yo creo que si no tienes capacidad de persistir, en las artes escénicas vas a sufrir mucho. Porque las artes escénicas son así, son como el mito de Sísifo, es estar subiendo la piedra y bajándola, y subiéndola y bajándola, y así. Entonces, si no sabes persistir y piensas que en un año, 2 años que te inicies en el teatro vas a llegar a algún sitio, creo que te equivocas. Porque en un año, 2 años se puede llegar a sitios y retroceder. Y tener que volver a avanzar y volver a retroceder. Y así. Es lo que te decía antes, estamos siempre como en un alambre haciendo equilibrios. A no ser que pertenezcas a esa clase privilegiada, que tampoco tiene que hacer mucho más porque son nombres que están siempre en un caldero del que se cogen los nombres y ya Os está. inacessíveis, não? Efectivamente. Inacessíveis. Depois dessa reflexão do fracasso, né, que é o aprendizagem do teatro, que é uma grande metáfora e uma grande reflexão, não tem outra pergunta que é ser que busca Nani de Julián expressar com sua dramaturgia ou com sua dramaturgia, não? Trabalho como criador teatral. Bueno, yo creo que lo que es transversal en mi dramaturgia es siempre un compromiso social, que es por lo que yo hago teatro, para poner encima del escenario o en el papel donde escribo la obra de teatro, poner ciertos problemas sociales y ciertos problemas humanos que creo que tendrían que estar encima de un escenario, porque yo no creo en el mundo rosa en el que todo es perfecto, cómodo y satisfactorio. Yo creo que los problemas hay que tratarlos, entonces está muy bien. Yo no digo que ahora todo tenga que ser dramas y tal, no, yo creo que la opción siempre en la escala entre el blanco y el negro, la mejor opción suele ser el gris. Porque igual que puedes ir a ver una comedia, puedes ir a ver un drama social y ponerte a ti mismo, sacudirte a ti mismo y ver tú qué opinas y qué sientes respecto a esa problemática. ¿Sabes? O sea, uno de los últimos libros, vamos, el último que saqué, tiene una obra, es un volumen que tiene 2 obras. Una de las obras se llama Made in. Mira, te lo voy a enseñar por aquí, lo puedo enseñar... A ver, voy a bajar un poco aquí la luz. Prohibido. Prohibido es una obra y Made in es la otra obra. Vale, Made in es una obra para jóvenes, para público joven, que habla sobre todas las niñas y adolescentes que están trabajando en las fábricas de textil de la zona de la India y de toda esa zona, ¿no? Que cobran igual... Sí, Bangladesh y todo esto, para que trabajan cosiendo ropa para todas las grandes marcas que nosotros conocemos, incluso las medianas marcas como puede ser un Carrefour mismamente, ¿vale? Y entonces esa obra trata de eso, de estas niñas, de las condiciones en las que están, de cómo las reclutan, de toda esa parte miseria, pero cómo dentro de toda esa miseria ellas se encuentran entre sí y se juntan y se apoyan, ¿no? Bueno, pues hay gente que leyendo esta obra me ha dicho, es que yo no sabía nada de esto. No tenía ni idea de que esto era así. Entonces, de repente, dices, bueno, pues eso ha cumplido el objetivo, la obra. Porque la obra precisamente era, igual estás, toda tu atención, el 100% de tu atención está puesta en un mundo que te entretiene. A lo Orwell, a los George Orwell. Pero de vez en cuando hay que mirar hacia el otro lado. Dedícale también un poco de atención a todas esas cosas más feas, si quieres, más horribles, más dolorosas, más dramáticas, pero que están ahí y de la que tú, a lo mejor sin darte cuenta, estás siendo partícipe.
porque esas niñas están allí cosiendo esa ropa porque yo estoy aquí comprándola. Si yo no comprase esa ropa, ellas no estarían allí esclavizadas como están. Entonces estamos conectados. Pero también hay que ser conscientes de estas cosas. Y si el teatro puede hacer eso, con el distanciamiento que significa estar en el teatro, en el que tú estás en tu butaca viéndolo ahí enfrente, o estás en el sofá de tu casa leyéndolo en un libro, ese distanciamiento te va a hacer consciente con menos dolor, porque nadie te está cogiendo y te está metiendo allí 24 horas en una fábrica con ellas encorvadas, trabajando para que vivas su realidad. No, no es así. Tienes la suerte de tener algo que te distancia, que te deja ver su realidad, pero con distancia para que no te duela tanto. Entonces es interesante. Por eso yo en mi teatro, vamos, te diría que el 90% de mi teatro tiene temática social. Es verdad que de vez en cuando puedo escribir alguna cosa un poco más liviana o con cierto humor para, pues para reírme de nosotros mismos como personas, pero vamos, por ahí va el 90% de mi teatro. Tu recorda um pouco a reflexão de Brecht, que Brecht, uma das coisas que seu diário de trabalho, uma das coisas que ele coloca, é que o teatro, a função do teatro é colocar sobre os seus cenários as realidades sociais de maneira exagerada, não? Teatro, parece que o teatro se criou na escola de dramaturgia, onde os textos reflexionam sobre nossos merdez mental, podemos dizer assim, no nossa crise existencialistas, não? Creio que se criou na escola em essa direção. Quando tu comenta sobre escrever um dos textos proibido e made dirigido ao público jovem, é curioso porque esta franja da sociedade, que são os jovens, adolescentes, estão muito conectados aqui às redes sociais, ao TikTok, a YouTuber, não? Há muitos YouTubers jovens, ao Instagram, não? Pero também é verdade que nossa sociedade estamos cada um em sua burbuja, não? Leio o periódico tal, consumo a marca tal, consumo os livros tal, se são jovens, consumo a música tal. Está cada um em sua burbuja. E eu tenho a sensação de que esse ensimismamento muito, de alguma maneira, é hostil com o que passa, com o que está ao lado e com o que está mais lejos, ignora por completo, não? ¿Sabes qué pasa? En el caso concreto de la juventud, creo que el ensimismamiento es totalmente natural. Aparte de por la época o sea, por la fase que les ha tocado vivir, la adolescencia es así y hemos pasado todos por ahí, pero es que aparte de eso es que socialmente hemos pasado de ellos. Absolutamente, no les hemos dado nada. ¿Qué oferta les hemos dado de teatro para jóvenes? Hemos pasado de que tenían una oferta cuando eran niños. Había una oferta de teatro infantil grandiosa en el que podían ir todos los fines de semana si querían y podían ir con el colegio a ver obras infantiles y tal. Y luego de ahí hemos saltado al mundo de los adultos. Y cuando dentro del instituto van a ver obras, son obras ya para adultos, no están pensadas para público juvenil. Es decir, a mí, yo cuando fui en el instituto siendo joven, me llevaron a ver Luces de Bohemia. A mí me encantó Luces de Bohemia de Valle Inclán y aluciné con Luces de Bohemia de Valle Inclán, pero no es lo normal en un adolescente. Lo normal es que Luces de Bohemia, bueno, pues se te haga un tanto de adulto. En cambio, si te llevan a ver otra cosa que está pensada, que está escrita para ti como joven, seguramente que enganches más.
No, Es, aqui não entra um pouco como eu he tenido experiência com teatro infantil e é muito difícil um ator como ator e como diretor, é muito difícil o teatro infantil. E creio que os autores que conseguem conectar com os ninhos são grandes autores. Para mim é muito difícil. Sobre o teatro juvenil, aqui, recordo que há alguns anos, mais de 10 anos, creio mais de 10 anos, aqui em Barcelona se organizou um encontro dentro do Obrador para falar desse teatro com o dramaturgo alemão Lutz Rubner. Eu he participado como do grupo para desenvolver um projeto para jóvenes chamado História para Extraterrestre. E foram invitados alguns diretores de teatro dirigido ao público juvenil. E na sensação que hemos tenido, saímos dali com a relação que hemos com a sensação de que o teatro, os que escreviam teatro para ninhos, estavam escrevendo teatro para ninhos de sua geração. E quando escreviam teatro para os jovens, escreviam teatro para jovens de sua geração. A franja de idade ali seguramente era mais de 50 para arriba, ou 60 para arriba. Saímos bastante desanimado, não? Que o Lutz Rubens é um autor que escreve muito sobre a juventude, trabalha com a escrita dirigida um pouco a realidade social, não? De los jovens de Alemanha. E tenho uma sensação de que é muito difícil escrever para este coletivo, pero por outro lado creio que não existe não nos incentivam a escrever para este coletivo. Ignoramos este coletivo, não? mira, creo que hay dos cosas que ocurren con este colectivo, con el infantil y con el juvenil. Lo primero es que puede ser, como dices tú, que escribamos para la infancia y la juventud nuestras, que no son las de ahora. Puede ser. Otra de las cosas que ocurre es que intentamos ser políticamente correctos. Eles não são. Não. Porque muchas veces no estamos pensando en el niño, sino en el papá y la mamá que acompañan al niño. Igual que no estamos pensando en el joven, en el adolescente, sino en el profesor o profesora que acompaña al adolescente a ver, esas funciones de instituto, ¿no? Porque no hay un circuito, no hay herramientas, no hay una programación para que fuera del instituto, en su ocio y tiempo libre, los chavales jóvenes vayan al teatro. Sí van al cine, pero no van al teatro, porque no les estamos ofertando nada ni les estamos dando facilidades. No les estamos haciendo un precio reducido. O sea, hay alguna experiencia que sí, ¿eh? Ahora me viene a la memoria, en Chiclana de la Frontera, los jóvenes tienen un precio especial. Porque, claro, los jóvenes no tienen ingresos. Se lo tienen que pagar ellos con el dinero que les den los padres. Tienen un precio especial. Bueno, por ahí que me voy a otro lado. Entonces, no lo estamos pensando para ellos, sino para quienes les acompañan. Luego les estamos haciendo más pequeños de lo que realmente son. Es decir, a los niños la oferta que les damos es más infantil de lo que realmente son capaces de entender. Ellos entienden mucho más de lo que nosotros nos pensamos, pero aún así se lo intentamos dar como muy mascado. Es lo que yo llamo el teatro papilla. Es decir, te lo voy a dar tan mascado, tan hecho papilla, tan hecho puré para que no te atragantes y no tengas tú que pensar ni hilvanar nada. Gran error. Tanto los niños como los jóvenes son capaces de hilvanar muchísimas cosas y de pensar y de reflexionar y de captar metáforas que no hace falta que se las demos desmenuzaditas, que son capaces de cogerlas. Não temos um conflito aqui com os jovens, como o fenômeno dos jovens que dominam a tecnologia, sendo educados por professores que não conhecem a tecnologia, não? O nativo e o migrante das redes sociais. Nós somos falso moralistas, demasiado falso moralistas,
Estou tentando recordar aqui uma película espanhola que havia uma série físico-química que tinha um Mm. êxito brutal com os jovens, como agora passa com Merlin, da TV3, aqui de Catalunha, que de Netflix, que está tendo um êxito brutal em Latinoamérica. O teatro se tornou demasiado moralista ou falso moralista. É, é, não creio que esses jovens vão conectar com a obra de teatro onde não se habla da sexualidade, onde teremos pudores para falar das drogas, de colocar um personagem sobre o Claro, cenário que esnifa, de colocar uns personagens em um cenário que montam uma orgia, um trio, que utilizam drogas sintéticas que porque nós outros seguimos educando hijos sem falar de sexualidade. Não criamos que sí nós que criamos que isso se aprende na escola e as escolas não educarão os ninhos ou adolescentes sexualmente. Existe esse pudor e os jovens adolescentes e jovens, eles estão vivendo nesse momento de descobrimento do sexo, da experiência, das drogas, da música, tudo que os padres têm pudor de falar em casa, e nós outros, como criadores, também temos pudores para falar desse tema. Por outro lado, é perigoso, porque estamos em uma ditadura do politicamente correto. Não? Se tornou estamos siempre en lo perigoso. políticamente correcto y en que esto es un mundo rosa y que nuestros adolescentes son ideales. Para nada, vamos con retraso. O sea, si tú coges novela juvenil, Jordi Serra y Fabra, ya habló de drogas hace un montón de tiempo. Es que eso es lo que nos falta, hablar de las cosas que ellos controlan y nosotros, a ver, ellos saben mucho más de lo que nosotros creemos. Si tú ahora mismo coges un adolescente y aunque no consuma, pero tú le dices, le preguntas que te diga 3 nombres de sustancias y te las sabe decir. Y a lo mejor ni tú ni yo somos capaces de llegar a 3, Claro. pero ellos sí. O de prácticas sexuales que nos Provamos no creemos, passado, não? claro, Aqui y es está, decir, provamos. Esse é o grande conflito. De reprovado, porque eu tenho este pudor de falar de maneira aberta com o jovem. Onde está por que esse conflito? es que porque yo creo que se interpreta como que vayas a hacer apología de, a ver, porque como la adolescencia es una etapa de la vida en el que se puede manejar muy fácilmente, o sea, como humanos nos pueden manejar muy fácilmente desde muchos sitios, pero siendo adolescente eres mucho más manejable, ¿no? Porque si conoces un adolescente que quiere ir en contra del mundo adulto, de la sociedad, que puedes intuir lo que le atrae, es fácilmente manejable. Y parece que si le vas a hablar de drogas, sexo o cualquier otra historia, parece que estás haciendo una apología de ello. Y no, para nada. Absolutamente Autocensura, para nada. é uma autocensura. Uy, autocensura. Hay muchísima autocensura. Pero muchísima, por eso, por el miedo a que te interpreten como que fueses a hacer apología de eso, o por el miedo a no entrar en convocatorias o tal. Yo, mira, la autocensura es una cosa que me corroe, no me gusta absolutamente nada. Y yo no hago autocensura. Entonces, yo pongo, los personajes les pasa y dicen lo que tienen que decir, ¿sabes? Y ya está. Y si tienen que decir polla, dicen polla. No van a Ah, decir pene, porque dicen polla. estamos vivendo um momento agora, por exemplo, com ai, caray, qual é a palavra? A visibilidade das pessoas trans, por exemplo, de los niños Sí. e niñas, são realidades. E os jovens têm mais normalizado que nós outros. Hombre, pero por Situações como supuesto, esta. E nós outros por supuesto. aún temos pudores, aún temos aquela coisa de que sim, era uma ninha e agora é um ninho. E os jovens, não, é uma ninha. Não? Temos esse. Mira, esos son,
La rigidez, o sea, yo tengo una obra sobre transexualidad para adultos, te la voy a mostrar. Perdóname este momento publicitario, pero es que si no luego se me va a olvidar, ¿vale? É interessante. Se llama Extremófilos, Hum, está publicada por Ediciones Invasoras. Esta obra ganó el premio internacional Domingo Pérez Mini en 2015. tu comentou este livro e ao livro anterior, que é o Made in ¿El de e jóvenes? sim, Sí, Prohibido y Made in. sim, esses livros estão editados em Latinoamérica ou não? No, Proibido e estos Made in. libros están aquí en España. Para jóvenes tengo este Hum. y tengo este otro que se llama Espinas. Tem algum Están editado? aquí, Alfasur Juvenil aquí en España. Este son piezas breves Uhum. y el otro son dos obras largas para jóvenes. E nenhum está editado em Latinoamérica. En Latinoamérica está editado El filo de las mariposas en México. Vale. El filo de las mariposas ganó el premio Cuenca Escena Uhum. y entonces la edición española es esta, en Ediciones Invasoras. A ver, perdonadme los rollos. El filo Ahora. de las mariposas y la versión mexicana está por Editorial Paso de Gato, ¿vale? De Jaime Chabot. De Jaime Chabot, sí. Chabot, vale. Editorial Paso de Gato, que saca estos cuadernos internacionales. Uhum. Y bueno, está publicada ahí. Y Paso de Gato, ya también sabéis que tiene librería propia, es editorial, Sí. es revista Sí. y es librería Sí, de teatro. tenemos un Esa es coletivo. la que está publicada en Latinoamérica. Sim, temos um coletivo que é o coletivo de criadores em rede, que é um coletivo onde é dramaturgo de 10 ou 11 países. E de México está Antônio Zuniga, está a Fernanda Del Monte, está Silvio Veronese, Veronetti. Há muitos autores de México dentro desse coletivo e conosco a Chabot por esses autores. Depois de colocar toda essa... Tu não comentou sobre a obra Filo de la Mariposa? Essa não está dirigida ao público jovem. No, está dirigida a público adulto. Porque vamos, yo la pensé para público adulto. Tu has ganado un certamen con este texto. Sí, con ese gané el Cuenca Escena en el año 2015. Con ese texto y luego como 2 años o 3 años después, o alguno más, lo tendría que mirar, fue cuando ya se publicó en México. Aquí en España se publicó el mismo año y en México se publicó, lo estoy mirando por aquí, lo estoy buscando. Es que yo tengo tan mala memoria. Bueno, yo creo que fue 2018-2019, por ahí, unos años después. ¿Qué significa recibir un premio para un autor, para un creador? Hombre, un premio siempre da ánimo, es como un empujón a seguir la línea que tú estás haciendo, ¿sabes? A seguir, pues eso, experimentando, poniéndote a prueba. Entonces te da ánimos porque de repente pues de alguna forma es un refuerzo positivo, ¿no? Es una recompensa. Es ver que esa obra que tú has escrito ha llegado a un puerto. Entonces, porque nosotros escribimos textos y luego es lanzarlos al mar, a ver a dónde llegan, a ver si llegan a una compañía que los pone sobre un escenario o una editorial que los publica en libro o un certamen que le da un premio, ¿no? Entonces, cuando un texto llega a un puerto, pues es una alegría y es un refuerzo positivo a seguir haciendo. Estava pensando aqui uma coisa. O criador, eu digo dramaturgo, o criador teatral, ele é uma espécie de Deus que tem essa capacidade de criar cartografias, no mapas da essência humana, tem essa capacidade de colocar luzes sobre a essência do bem, a essência do mal, é o sagrado, é o profano, o santo, o marginal do ser humano. Me quedo con todo lo que has dicho, pero le quito la palabra a Dios porque a mí me suena como muy... Bueno,
No, no solo porque yo sea ateo, sino sagrado, porque me suena como demasiado absoluto, demasiado grande. sagrado. Sí, bueno, sagrado, sí, sí, de una forma sagrada. Pero sí que yo creo que hay que los dramaturgos pues tienen ese tipo de capacidades, ¿no? Uhum. De percibir cosas y de notar cosas y de hilarlas y de manifestarlas y de desvelarlas y las que eran invisibles volverlas visibles o de incidir en el punto exacto que te haga tambalear lo que tú ya creías. Sí que tienen esa capacidad. Pero tienen esa capacidad, a ver, a punto, tienen esa capacidad de hacerlo con personajes que están hablando entre ellos y que están realizando cosas, porque la misma capacidad también lo tienen otro tipo de escritores y escritoras, como por ejemplo la novela, también puede desvelar todas estas cosas, Uhum. pero a través de una narración. Uhum. Los dramaturgos y dramaturgas lo hacemos a través del diálogo entre personas y la acción escénica. Entonces, creo para ser justo, estas capacidades las tienen otros creadores y creadoras. Y de otras formas, igual que los músicos también pueden hacer una pieza musical que de repente te toca el alma, ¿no? Y te hace llorar o te hace subir a un estado de ánimo y te pone alegre. Entonces, Esse- todos los creadores y creadoras en su parcela son capaces de hacer estas cosas. Imagínate a hora que te deparas, que te encontras com um ET. ¿Con? Um ¿Con ET, quién? com um extraterrestre. ET. Esse. Ah, sí, vale, con ET, sí. Que lo Es que, explicaria? es que era tan loco te lo estaba haciendo repetir para ver si yo había escuchado bien. Que lo explicaria sobre o ano de 2020? Sobre el año. Mira, yo le diría que venga otro año. Le diría, este año no vengas. ¿Sabes? Vuélvete a casa y ven otro año que te podamos dar una vuelta sin mascarilla, ¿sabes? Y todas estas cosas. Este año no estamos para visitas. Tu crê que a felicidade estão nas pequenas coisas? Mira, yo creo que la felicidad está en lo que tú, de arrancada, lo que tú creas que es la felicidad. Porque una cosa es lo que te venden como felicidad o el concepto que se supone que tenemos que compartir de felicidad, pero eso es casi, no te voy a decir inalcanzable, Uhum. es que es ficticio. Uhum. No se puede llegar a un estado de felicidad todo el tiempo. Sim. Entonces, lo mejor es la versión privada que tú te hagas del concepto felicidad. Entonces, a lo mejor felicidad para ti Uhum. es llegar del trabajo y que tu perro se tumbe a tu lado mientras tú lees un libro. Pues esa es la felicidad. Otras definiciones compartidas de felicidad, bueno, pues nos valen para mantener charlas y para entendernos más o menos. Pero lo importante realmente es la versión privada de ese concepto que tú te hagas. Bueno, então aproveite para sobre o conceito de felicidade. Pergunto se tu dentro deste período da pandemia te ha despertado algum tipo de talento culinário ou talento doméstico. Não sei, limpar a casa, ir ao Mercadona e comprar estuparro para limpar alguma Bueno, pues mira, prato. una de las cosas que era la que te decía que me dio por hacer muchísimo ejercicio, sobre todo al principio. Al principio es que me puse muy fuerte de todo el ejercicio que hacía, ¿sabes? Pero fuerte, fuerte. Que ya llegó un momento que dije, mira, ya, vale, vamos a dejarlo porque no, es que no, ni siquiera me gusta, ¿no? Pero mira, otra de las cosas que me pasó es que de repente me empezó a gustar mucho la música country, que yo no le Oh, había prestado que muy suficiente buena, atención, que muy buena. pero Dolly sí, me di Parton, cuenta, claro, me di cuenta Willie que Nelson, clássicos. emocionalmente me gustaba mucho y además como que me relajaba. Yeah. Y bueno, pues ahora, por ejemplo, uno de los que ya ahora llevo siempre en la lista de reproducción es Chris Stapleton, que me gusta Uhum. muchísimo, ¿sabes? Y ese es un country más actual y eso, pero yo no le había prestado antes atención y ahora sí, ¿sabes? Conseguido ler, não? Curiosidades. ¿El qué? Havia conseguido ler durante a pandemia, não?
Muy poco. Yo ahí te soy sincero, muy poco. Muy poco porque arranqué varios libros, empecé varios libros eh, y no, o sea, no los estaba disfrutando. Uhum. Y además leía aproximadamente 20 30 páginas y no, y le sacaba pegas todo me parecía predecible y bueno, y no lo estaba disfrutando. Entonces, sí es verdad que me escudé, sí tuve unos momentos de gozo, me escudé en otro tipo de lecturas. Por ejemplo, leí la revista Primer Acto, que son artículos y son Ah, más sim. cortos, son visiones personales de muchas Uhum. cosas, ¿no? Y luego también novela gráfica. Recuerdo que uno de los que he leído es From Hell, de Christopher Moore, de Mike Moore, y me gustó muchísimo porque la novela gráfica además tiene un ritmo muy parecido al, al teatro, es muy rápida. Es como el teatro es diálogo y acción y Diálogo, diálogo y acción sim. y diálogo y acción. No hay momento para pararse en descripciones como una novela que te puede tirar 4 o 5 páginas para describir el entorno donde están los personajes. No, aquí es todo rápido, rápido, rápido. Y la novela gráfica es igual, va muy rápida. Entonces, eso sí. Neste momento Caltrim de tu vida, ha conseguido criar uma playlist ou não? Bueno, tengo varias playlists, pero ¿te refieres a música? Ah, sim, ¿A sim. playlists de música? Sí, Uhum. bueno, tenía varias playlists de, sobre todo música para salir a correr, cuando se podía salir a correr. Bueno, ahora se sigue pudiendo, ¿no? Pero cuando ya nos dejaron salir a correr, pues yo salía a correr. Como Uhum. estaba muy loco con el ejercicio, pues correr también entró dentro de esa locura, ¿no? Y entonces sí, tengo esas playlists. Y ahora, pues ya te digo, últimamente sí que escucho mucho country, también otro tipo de grupos, los ex Ambassadors, por ejemplo, y otras cosas que voy descubriendo, ¿no? Del otro día, yo, si hay gente de Perú, que me perdonen, porque yo no sabía quién era Chabuca Granda Uhum. y la descubrí hace fin de semana pasado y me encantó. Y no es de mi generación para nada, pero me da igual. Sus letras, cómo cantaba las cosas. Vamos, entonces también pues descubriendo música. Luego, como tengo tan mala memoria, lo tengo que ir apuntando porque si no, los nombres se me olvidan. Playlist, a playlist. Playlist. El Películas, de Chabuca lo tengo muy reciente y por eso me acuerdo, pero si no, tampoco la recordaría. películas, ¿has Pero visto? bueno, voy configurando. Películas, bueno, algunas suelta. La verdad es que he visto más series. Es verdad que últimamente, Netflix, eh, filming, sí, en casa tenemos Netflix y HBO. HBO. Entonces he ido saltando de una a otra. ¿Sabes? Por ejemplo, otra de las novelas, mira, se me ha olvidado decirte, me leí la de From Hell, Mm. pero leí la adaptación a novela gráfica de Patria, de Fernando Aramburu, Sí, sí. que pues la adaptación a novela gráfica está muy bien Mm. también. Y ahora después, hace, pues no sé, pues unas cuantas semanas, vi también la adaptación a serie que está en HBO, que también me gustó muchísimo. La verdad es que, claro, la historia es tan buena que yo creo que si que la adaptes al formato que la adaptes, Uhum. va a gustar. Es decir, es tan interesante, la podían haber hecho en película y seguramente me hubiese gustado también. Y la novela, que es el origen de todo, yo la novela no la he leído. Yo directamente salté a la novela gráfica, Caralho. porque fui a comprar y la vi y Uhum. dije, ostras, la miré, la ojeé, me gustó y dije, me la llevo. Y entonces o sea, leí la novela gráfica, creo que fue en julio, me gustó muchísimo y hace unas semanas ya la vi también en serie y me volvió a gustar muchísimo. Mm. Uma, se tu agora tiver o privilégio de receber um bilhete para um viagem a Ítaca, Mm. que objeto ou algo afetivo levaria contigo? Un cuaderno, Sim, un cuaderno y un lápiz o un boli. sim. Eso es lo que llevaría. Durante a pandemia tinha aí um. Yo tengo cuadernos normalmente repartidos por muchos sitios.
porque tengo muy mala memoria y entonces tengo que apuntar las cosas. Entonces suelo llevar, siempre conmigo llevo un cuaderno. Yo, o sea, siempre llevo mochila y donde llevo mis cosas en la mochila y ahí dentro siempre va un cuaderno, y varios bolis, varios lápices. Pues eso es un poco ya obsesivo compulsivo, porque no sé por qué llevo varios lápices y varios bolis, con que llevase uno sería suficiente, pero uno piensa que y si no me pinta, y si no me pinta, pues bueno, tengo todo de repuesto. Y luego por la casa suelo tener también varios cuadernos. Tengo uno, por ejemplo, en la habitación, porque alguna vez me ha pasado que en mitad de la noche me he despertado con una idea y entonces ya me he dado cuenta con la experiencia que si el cuaderno lo tienes a mano, es mucho más cómodo porque lo apuntas a mano y no te tienes que levantar y ir descalzo hasta el salón a buscar un cuaderno. Tú ya lo tienes a mano, lo apuntas Eu y ya tenho te quedas ahí sempre, tranquilito. tenho no Ay, bolso eso em es. todos os sítios, tenho En todos, claro. O sea, yo estoy hablando contigo y aquí a la derecha del ordenador tengo otro donde también apunto cosas. Tengo otro en el salón, otro en la habitación, el que llevo encima siempre hay como cuadernos. Y además Bueno, me llevaría, a Ítaca me llevaría un cuaderno porque en un cuaderno ya te puedes traer de todo. Nani, Dime. Nani de Julián, muitíssimas graças por tua participação aqui em nossa charla esperando a Godot. Foi na gozada, como dizem os bascos. Está aqui 60 minutos aqui, Muy bien. lançando algumas perguntas, algumas ideias. E a verdade que foi e aprendi um pouco contigo algumas coisas também aqui. Pues ha sido una, yo te agradezco mucho este conversatorio que hemos tenido y la verdad es que me ha gustado muchísimo, me ha gustado por donde hemos ido hablando todo y bueno, y un repaso que le hemos dado a todo un poco en general, me ha Muito gustado mucho, he estado interessante. muy cómodo. Isso seguramente vamos estar te perguntando sobre todo esse tema do teatro infantil e juvenil, porque me interessa muitíssimo. Há muitos dramaturgos que têm essa necessidade de conhecer mais, de se aprofundar mais dentro deste âmbito da dramaturgia. Foi muito interessante poder escutar. ¿Vale? Pues mira, me aprovecho mi último momento publicitario de autobombo. Esta es para É o infantil, es estômago da baleena. El estómago de la ballena, ganó el premio ASITEG, el 20º premio de teatro para la infancia y la juventud de ASITEG, y está publicada por ellos. Tem que hablar mais desse Y tema. es Temos que fazer uma infantil. charla sobre isto. Entendeu? Já Cuando te invitaria quieras. aqui. Vamos ver se conseguimos invitar pelo menos 2 nomes mais. Não conosco muitos para falar sobre. E podíamos fazer uma charla sobre teatro infantil e teatro. Me gusta de chamar teatro para jovens do que Sí. teatro juvenil, não? É como pequeño, não? Sí, 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 me parece muy buena idea. Le podemos dar una vuelta y hacer un conversatorio a 3 bandas, a 4 bandas, a Perfeito. 5, ¿sabes? Y hacer ahí un mini simposio. Podemos fazer, creio que pode ser interessante. Vale, Nani de muy bien. Julián, muitíssimas graças por tu participação aqui em nosso Esperando Godot. Te dejo um Muy abraço. bien. Muchas gracias, Clever. A Muy a ti, gusto he a estado. ti.